Tema 4. Movimiento parabólico. Instituto CEPI. El movimiento parabólico es un movimiento bidimensional porque trabaja en dos ejes. En el eje X trata de un movimiento rectilíneo uniforme, que es el tema 1 que hemos visto. Entonces, en este eje, la velocidad en este tipo de movimientos permanece constante. Y en el eje Y trata de un movimiento vertical, que es el tema anterior, el tema 3 que hemos estado observando. Con lo cual, vamos a ir viendo que en el eje X, fijémonos acá en las fórmulas, para el eje X trata de un movimiento rectilíneo uniforme, con lo cual la única fórmula que tenemos es delta X, el desplazamiento, es v por t, la velocidad por el tiempo. Y en el eje Y, veamos las fórmulas que tenemos. Altura final es igual a altura inicial más velocidad en Y inicial por tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Y como resultado la tercera fórmula que también tenemos ahí. Entonces en el eje Y se trata de un movimiento vertical, no nos olvidemos eso. Algo importante para la resolución de ejercicios de movimiento parabólico es que la velocidad, vamos a hacer aquí un pequeño análisis, se dispara, por ejemplo, un proyectil con una cierta velocidad inicial y un ángulo de disparo. Entonces, esta velocidad inicial se descompone. Una parte se va al eje X, otra parte se descompone en el eje Y. Ahí está la descomposición. Y aplicando un poco de trigonometría, nos damos cuenta acá que la velocidad en X, o sea acá, es la velocidad inicial por el coseno del ángulo de disparo. Y la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial. VY inicial le vamos a llamar para distinguir. No nos olvidemos que en el eje X es constante, entonces simplemente le llamamos velocidad en X, pero en el eje Y sería la velocidad inicial. Sería la velocidad en Y inicial, la velocidad inicial por el seno del ángulo. Esas dos fórmulas están justamente aquí, la descomposición de la velocidad. Ahora bien, también surgen, mediante el manejo del álgebra, podemos juntar estas ecuaciones que acabamos de ver y nos aparecen unas fórmulas especiales que son estas tres, que nos sirven, por ejemplo la del desplazamiento, nos sirve para determinar, cuando se ha dado el movimiento parabólico, justamente este desplazamiento delta X, pero no nos olvidemos que para usar esta fórmula el objeto debe partir de una altura 0 y también debe llegar hasta una altura 0. Esta fórmula no nos sirve cuando vamos a calcular, por ejemplo, de aquí hasta este punto. Entonces es para la trayectoria completa. Para la segunda fórmula, que es esta de aquí de la altura máxima, nos sirve en el caso de que vamos a determinar nosotros la altura máxima que tiene el objeto, siempre partiendo desde una altura inicial 0, que sería el piso, hasta este punto que sería justamente la altura máxima. Eso es lo que calcula esta fórmula, desde este punto hasta este punto de acá. Y el tiempo de vuelo, que es la tercera fórmula, esta de acá, nos va a servir justamente para calcular el tiempo que tarda en recorrer desde aquí hasta este punto de acá, todo el tiempo que el objeto ha estado en el aire. Y no nos olvidemos también que hay algunas cosas importantes, analizando un poquito justamente este dibujo, que el tiempo que tarda en subir el objeto hasta su altura máxima, que sería el tiempo de subida, es el mismo tiempo de bajada, entonces el tiempo que tarda en bajar el objeto. Cosa que si el objeto llega a su altura máxima en 5 segundos, también desde la altura máxima hasta el piso tardará 5 segundos. Por último, también indicar que
para determinar la velocidad total se utiliza esta fórmula, que es la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Y si quiero saber el ángulo de inclinación, utilizo la fórmula tangente de alfa by sobre bx. Con eso podríamos calcular la velocidad en cualquier instante total y el ángulo de inclinación que tiene en ese punto. También indicar, fíjense que hay una ecuación bien importante que es esta de acá. ¿Por qué es importante esta fórmula que acabamos de mostrar, que es esta misma? Porque con esta fórmula nos permite asociar en un movimiento parabólico, veamos acá, nos permite asociar la distancia recorrida en el eje X, por ejemplo en este punto, fíjense acá, con la altura que tiene el cuerpo en ese momento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que la partícula, el objeto ha recorrido una distancia de 10 metros y quiero saber qué altura tiene en ese momento. Entonces, justamente esta fórmula me sirve para asociar la altura de un objeto que está en movimiento parabólico con la distancia o desplazamiento recorrido en el eje X. Entonces, esta fórmula nos va bien cuando vamos a asociar altura con desplazamiento. Pues bien, una vez habiendo hecho este repaso del movimiento parabólico, vamos a proceder a hacer ejercicios. Veamos el examen de ingreso del 1-2017, tercera opción, que dice: en la figura se muestra el lanzamiento de una pequeña pelota con un ángulo de 45 grados con respecto al horizontal. Calcular la velocidad inicial en metros por segundo para que describa la trayectoria mostrada. Entonces, veamos un poco el dibujo e inmediatamente nos deberíamos dar cuenta de que en este ejercicio nos está asociando la altura que tiene el objeto con su desplazamiento en el eje X. Entonces, en esta fórmula asocia altura con desplazamiento. Y vamos entonces a utilizar justamente la última fórmula que estábamos mencionando, que dice que la altura final es igual a la altura inicial más el desplazamiento por tangente del ángulo menos 5 delta x cuadrado sobre la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo. Entonces ahí está mi fórmula y vamos analizando. La altura final a la que llega esta pelota es 0. Veamos en el dibujo, este punto es la altura inicial y este punto es la altura final. Entonces, como llega al piso, la altura final es 0. La altura inicial viene en el dibujo, aquí vuelvo a recalcar, viene en el dibujo es 5 metros. El desplazamiento recorrido, podemos verlo justamente aquí, este es delta x, que son también 5 metros, por tangente, y en el data nos dice que el ángulo de disparo es 45 grados, menos 5 delta x cuadrado, delta x vale 5 al cuadrado, y no nos olvidemos que nos pide la velocidad inicial, entonces b inicial es la incógnita, por coseno cuadrado de 45, el ángulo es 45 grados. Fijémonos en esta ecuación que nos ha salido, nuestra única incógnita es b inicial, con lo cual procedemos a la parte algebraica, despejamos b inicial y habrá terminado el ejercicio. Entonces vamos resolviendo. Veamos acá, 0 es igual a 5 más 5, tangente de 45 es 1, menos 5 al cuadrado, 25 por 5, 125. Y abajo, b inicial al cuadrado por coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Pero como está al cuadrado, entonces vamos a elevar al cuadrado. Seguimos, 0 es igual a 5 más, aquí 5 por 1 da 5, menos 125 sobre b inicial al cuadrado. Y en esta parte no nos olvidemos que el cuadrado se distribuye para el numerador y el denominador. Entonces raíz de 2 al cuadrado nos da 2 y abajo 2 al cuadrado
4. Continuamos, aquí va a ser 0. Aquí podemos hacer las operaciones. 5 más 5 nos da 10, menos 125 sobre, y aquí un poco simplificando nos va a dar mitad 1, mitad 2. Y ahora vamos a proceder a hacer medios con medios y extremos con extremos. Entonces, veamos, los extremos serían 125 y 2, que nos da 250, y los medios b inicial. Entonces, todo este término podemos pasarlo al otro lado con signo cambiado, y nos va a dar 250 sobre b inicial es igual a 10. Como despejamos, pues el b inicial puede pasar a multiplicar y el 10 baja a dividir. Entonces va a ser 200. No nos olvidemos que este es al cuadrado. Nos estamos olvidando del cuadrado. Y aquí entonces baja b inicial al cuadrado, 10 baja a dividir. Entonces aquí es 250 sobre 10 es igual a b inicial al cuadrado. 250 entre 10 nos da 25. Es igual a b inicial al cuadrado, y para hacer desaparecer el cuadrado sacamos la raíz cuadrada a ambos lados, y la raíz cuadrada de 25 resulta ser 5. La velocidad es 5 metros por segundo, con lo cual la respuesta era el inciso A. Del examen de ingreso del 1/2017, la segunda opción dice, el ejercicio F9, en el mismo instante en que se abandona la esfera A, veamos el dibujo, aquí está la esfera A, se lanza la esfera B, aquí está la esfera B, con velocidad inicial de 40 metros por segundo. Halla el ángulo en grados del lanzamiento en B, de modo que las esferas choquen en el punto P. Aquí está el punto P. A ver, analizamos un poco este ejercicio. La esfera A se encuentra en movimiento vertical, y como se abandona la esfera A, quiere decir que trata de una caída libre. En cambio, la esfera B, que podemos ver aquí abajo, obviamente se encuentra en un movimiento parabólico. Vamos a sacar los datos de cada una de las esferas. Vamos con los datos para la esfera A. Y como acabamos de decir, la esfera A se encuentra en un movimiento vertical. ¿Qué datos tenemos? Como se abandona, que es lo mismo que decir se suelta, la velocidad inicial de esta esfera es 0 metros por segundo. ¿Qué datos más tenemos? Podemos ver en el dibujo que la altura inicial de donde cae la esfera es 40 metros. Y hasta donde llega esta esfera es hasta este punto. Y a ese punto le podemos llamar una altura Y. Entonces, dicho esto, la altura inicial de esta esfera es justamente los 40 metros. Y la altura final a la que va a llegar esta esfera es el punto P, donde va a chocar con otra esfera. Y a esa altura le podemos llamar la altura Y, como acabamos de mostrar acá. Una vez sacados estos datos, vamos a utilizar nuestra fórmula, que sería la primera fórmula del movimiento vertical, que es altura final, es altura inicial más velocidad inicial por tiempo, menos 5t cuadrado. Y fíjense acá que como la velocidad inicial es 0, entonces 0 por tiempo se va este término. Y reemplazamos, la altura final es Y, y aquí menos 5. La altura inicial, nos falta acá la altura inicial, reemplazar, que es justamente 40, y aquí menos 5t cuadrado. Entonces, fíjense que tenemos una primera ecuación que me está asociando la altura con el tiempo. Vamos a hacer el mismo análisis para la otra esfera, que son los datos de la esfera B.
Veamos entonces los datos de la esfera B, que está en movimiento parabólico. Primero que podemos descomponer nuestra velocidad, puesto que se dispara con una velocidad inicial de 40 metros por segundo, con lo cual la velocidad en X es la velocidad inicial por el coseno del ángulo y la velocidad en Y inicial es la velocidad inicial por el seno del ángulo. Pero tenemos el dato de la velocidad inicial. La velocidad inicial son 40 metros por segundo y aquí la velocidad en Y inicial, aquí también es 40. Entonces ya tenemos estas fórmulas que las vamos a usar ahorita, las vamos a usar en un momento. ¿Y qué más tendríamos? Fijémonos que como es un movimiento bidimensional, es un movimiento parabólico, habíamos dicho que en el eje X, el movimiento parabólico, trata de un movimiento rectilíneo uniforme, con lo cual la única fórmula es delta X es la velocidad en X por T. Y viendo los datos, el desplazamiento, justamente podemos verlo en el dibujo, es justamente aquí delta X vale 40 metros. Entonces reemplazando aquí 40 y la velocidad en X, que justamente hemos descompuesto acá, es 40 por coseno de alfa por T. Veamos que este 40 de acá puede pasar a dividir al otro lado. Entonces 40 dividido entre 40 me da a 1. Con lo cual tengo una segunda fórmula, veamos acá, que le vamos a llamar fórmula 2, que me relaciona el ángulo con el tiempo. Entonces ya tenemos por el momento dos ecuaciones. Y en el eje Y, habíamos dicho que un movimiento parabólico en el eje Y es un movimiento vertical. Con lo cual vamos a reemplazar datos en la primera ecuación, que es Y final, Y inicial más BY inicial por tiempo menos 5T cuadrado. Entonces la altura final, veamos acá en el movimiento parabólico, comienza acá. Y la altura final es este punto P donde chocan, que le hemos llamado Y. Entonces mi altura final es Y. La altura inicial es 0, porque parte del piso. La velocidad en Y inicial es, aquí está, 40 por seno de alfa por tiempo menos 5T cuadrado. Entonces vamos a copiar bien, aquí Y 40 por seno de alfa por T menos 5T cuadrado. Y fíjense que ahora tengo una tercera ecuación, que esta ecuación me asocia altura, ángulo y tiempo. Entonces tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Las tres ecuaciones son estas y mis tres incógnitas son la altura, el tiempo y el ángulo. Ahora viene la parte algebraica de cómo resolver este sistema para poder determinar la incógnita. En realidad lo que nos pide aquí es el ángulo. Vamos a ver la forma más fácil de encontrar el ángulo. Para poder resolver este sistema de ecuaciones, vamos a analizar de la siguiente manera. Veamos, si en la ecuación 1, 5T cuadrado paso al otro lado, pasaría con signo positivo. Entonces tendríamos que Y más 5T cuadrado, este ha pasado aquí con positivo, Y más 5T cuadrado es igual a 40. Y en la ecuación 3 vamos a hacer lo mismo. Y este 5T cuadrado también voy a pasar con positivo, más 5T cuadrado es igual a 40 seno de alfa por T. Ahí tenemos mi ecuación. Y fíjense que esta parte de acá es exactamente la misma parte que acá, Y más 5T cuadrado. Con lo cual puedo hacer la igualación entre esta ecuación y esta ecuación. Vamos a aplicar el método de igualación. Entonces digo, igualando la ecuación 1 y la ecuación 3. Entonces voy a igualar el lado derecho con el lado derecho. Vamos a igualar. Y me va a resultar 40 igual a 40 seno de alfa por T.
Veamos acá que este 40 puede bajar a dividir. Entonces 40 dividido entre 40 me da a 1 seno de alfa por t. Y ahí tenemos una nueva ecuación que le puedo llamar ecuación 4. Para terminar, la ecuación que no he utilizado es la ecuación 2. Entonces, lo que vamos a hacer es juntar la ecuación 4 con la 2. Entonces, para juntar la ecuación 2 con la 4, vamos a observar acá que este término es seno de alfa y este es coseno de alfa. Y sé que si divido seno entre coseno me va a dar tangente. Entonces lo que me conviene hacer es dividir la ecuación 4 entre la ecuación 2. Entonces voy a dividir el lado izquierdo con el lado izquierdo de la ecuación 4 y la 2 y el lado derecho de la ecuación 4 dividido entre el lado derecho de la ecuación 2. Entonces lo que he hecho es dividir este entre este y este lado entre este lado. Y entonces fíjense acá, 1 entre 1 da 1 y tiempo con tiempo se simplifica y seno sobre coseno nos da tangente. Para despejar el ángulo de acá, tangente pasa al otro lado con tangente a la menos 1 y tangente a la menos 1 de 1 nos da 45 grados, con lo cual esta es la respuesta. Veamos los incisos. Justamente la respuesta correcta es el inciso D, 45 grados, con lo cual ha terminado el ejercicio. Resolvamos este ejercicio. Dice, una esfera rueda sobre una mesa horizontal de altura h y llega al extremo de la mesa con velocidad horizontal de 5 metros por segundo. Si cae en una trayectoria parabólica hasta alcanzar una distancia horizontal máxima de h, medida a partir del extremo inferior de la mesa, calcular el valor de h. Bien, si dibujamos el ejercicio, hay una mesa que la podemos dibujar acá y acá está la esfera que está yendo en forma horizontal con una velocidad de 5 metros por segundo. La esfera al abandonar la mesa pues va a adquirir un movimiento parabólico, va a llegar al piso y el ejercicio nos dice que la altura inicial es h, pero que también la distancia máxima recorrida por la esfera también es h. Entonces veamos acá nuestros datos. ¿Qué datos podríamos sacar? Es importante sacar bien los datos. Bueno, la velocidad en x, en el eje x de la esfera, es 5 metros por segundo. Y como inicialmente la esfera solo tiene un movimiento en el eje x, al abandonar la mesa solo lo hace en el eje x, pues solamente tiene velocidad en x. Y entonces la velocidad en y, inicial en el eje y, es 0. Este dato es muy importante. Sin este dato no se podría calcular el resultado final. Después tenemos que la altura inicial de la esfera es h y que la altura final de la esfera es 0 porque llega al piso y el piso es 0 metros de altura. Y por último tenemos también como dato que la distancia horizontal recorrida es h, según el planteamiento del problema. Una vez que tenemos estos datos, vamos a ver, en este caso, los dos ejes que estamos manejando. El eje X, que trata de un movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante, como ya habíamos mencionado. Entonces, para este eje, solo tenemos una fórmula, que es delta X, o sea, la distancia horizontal recorrida, es la velocidad en X por el tiempo. Si reemplazamos datos, fijémonos que en vez de delta X, nuestro dato es que delta X vale h, es h, y la velocidad en X por los datos vale 5 por t. Entonces veamos acá que tenemos una primera ecuación que asocia h con tiempo. Por otro lado,
en el eje Y, haciendo un análisis del eje Y, se había mencionado que en el eje Y un movimiento parabólico trata de un movimiento vertical. Por lo cual tenemos la fórmula principal, que es la altura final, es la altura inicial, más la velocidad en Y inicial por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, que sería en este caso menos 5t cuadrado, porque la gravedad estamos tomando como 10. Reemplazando los datos, la altura final vale 0, la altura inicial es, vamos a ver aquí, la altura inicial es h, la velocidad en y inicial, como podemos ver en los datos, es 0, y así que 0 por tiempo nos da 0, ese término desaparece, menos 5t cuadrado. Si este menos 5t cuadrado pasamos al otro lado, con positivo, nos va a dar que h es igual a 5t cuadrado. Y veamos que aquí tenemos una segunda ecuación que también nos asocia h, que es la altura inicial, con el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer acá ya es la parte algebraica de la resolución, y vamos a igualar la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, lado derecho se iguala con el lado derecho, y al resolver esta ecuación ya vamos a sacar el tiempo. Veamos que como el 5 está multiplicando en ambos miembros, uno de ellos va a dividir, con lo cual se simplifican. ¿Cómo despejamos el tiempo en esta ecuación? La forma correcta sería agarrar y este t cuadrado podemos pasar con negativo al otro lado, igualar a 0 porque es una ecuación de segundo grado. Si se multiplica esta ecuación miembro a miembro por menos 1, cambia de signo, también cambia de signo t, igual a 0. Sacando el factor común de los dos, que sería t, nos queda t menos 1 igual a 0, e igualamos a 0 cada uno de los términos. Al igualar a 0 nos sale que t es igual a 0 y que t es igual a 1 segundo. Obviamente t0 no tiene una significación en física, con lo cual el tiempo es 1. Pero el ejercicio todavía no ha terminado porque nos pide determinar h, que es la altura. Para esto podemos reemplazar este dato que hemos calculado en la ecuación 1 o en la ecuación 2. En este caso podemos reemplazar en 1, que es h es igual a 5t, por lo cual h es 5 y en vez de t colocamos el valor de 1 y h nos da 5 metros. Con lo cual esta es la altura inicial de donde cayó la esfera. Muy bien, espero que les haya servido estos ejercicios. Hasta la próxima.